Para entender la historia contemporánea en Colombia debemos hacer un breve recorrido por el siglo XIX. Desde aquí se remonta el origen del conflicto armado, desde la independencia de la Nueva Granada, pasando por un estado de indecisión de forma de gobierno, a lo que actualmente se le conoce como la Patria Boba. Este periodo dejó una gran inestabilidad en todo el territorio nacional, generando una disputa ideológica entre centralistas y federalistas. Es aquí donde inicia la famosa disputa bipartidista, lo que desencadenó la llamada Guerra de los Mil Días, un periodo de violencia y conflicto interno en torno al dominio del poder, dejando un saldo de 100.000 personas fallecidas que intervinieron a lo largo de este conflicto. El 17 de octubre de 1899 se dio inicio al conflicto bélico declarado más devastador para la historia de Colombia, lo cual se conoce como la Guerra de los Mil Días. Estallando en el departamento de Santander, y aunque el llamado a las armas era a nivel nacional, en sus inicios el conflicto se centró en este departamento. Debido a la facción belicista del Partido Liberal, que se declaró en rebelión contra el gobierno conservador a la cabeza de Manuel Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Razones venían de antes y se enmarcaban en la Guerra Civil de 1895 y en el fraude electoral de las elecciones de 1897, que dejaron a los liberales fuera de cualquier participación política. Después de este devastador conflicto para toda Colombia, en el año 1903, bajo el gobierno conservador de José Manuel Marroquín, se incentiva la separación de Panamá por parte de Estados Unidos y Francia, todo esto con fines económicos. Este hecho da paso a que grandes empresas extranjeras entren a saquear todos los recursos del territorio nacional y sin contar con los derechos de los trabajadores. Un claro ejemplo de esto son las muertes ocasionadas por el presidente Miguel Abadía Méndez en la masacre de las bananeras. Este hecho ocurrió en el año 1928, en la Ciénaga del Magdalena, cuando primaron los derechos de la multinacional United Fruit Company sobre los derechos de los trabajadores, mediante el ataque por parte del ejército al pueblo. Todo esto por órdenes del gobierno nacional. Los trabajadores de la multinacional para ese entonces estaban en huelga desde hace un mes, sin respuesta de la multinacional y múltiples amenazas del gobierno conservador. En ese momento se corre el rumor de que el gobernador de Magdalena se reuniría con ellos en la estación de Ciénaga. Al esperar y no ver ningún signo de conciliación por parte del gobernador, se empezaron a exaltar los ánimos de los trabajadores y militares de la zona. De aquí en adelante la historia es muy confusa. Unos dicen que tanto trabajadores como militares estaban tomados y tras una serie de insultos los militares dispararon, mientras que otros dicen que esta masacre fue premeditada. Lo único claro es que en esta ocasión primaron los derechos de la multinacional que las vidas de los trabajadores. Este hecho de la masacre de las bananeras y entre muchos otros fueron denunciados por el caudillo Jorge Eliezer Gaitán, quien próximamente se convertiría en uno de los políticos más importantes del país, gracias a sus acciones, donde se anteponen los derechos de la clase trabajadora y se hace un incesante ataque a la oligarquía, que conllevó a su asesinato el 9 de abril de 1948. Este magnicidio generó repudio en la sociedad de la época, causando una desatada ola de manifestaciones y agresiones por todo el territorio nacional, teniendo como centro de disputa la ciudad de Bogotá, generando así el famoso Bogotazo, e iniciando el sanguinario periodo de la violencia con B mayúscula en Colombia. En Bogotá ocurrieron saqueos masivos y varias edificaciones del centro quedaron reducidas a escombros. Estos disturbios son conocidos popularmente como el Bogotazo y se considera que representan uno de los momentos más violentos de la historia de la ciudad. Debido a su gravedad y los altos niveles de violencia que se presentaron, el gobierno decretó el estado de sitio para poder hacer frente a los acontecimientos. El presunto autor de este magnicidio fue brutalmente asesinado por la muchedumbre tras la muerte de Gaitán. Su cuerpo destrozado y desnudo se dejó por días frente al Palacio Presidencial y aquel que quisiera entrar allí debía verlo obligatoriamente. Como se mencionó anteriormente, el Bogotazo dio inicio al periodo de la violencia con V mayúscula en Colombia. El periodo de la violencia partidista fue un
una guerra civil no declarada que generó 2 millones de migraciones y 500.000 muertes, las cuales fueron motivadas por terratenientes ante la falta de una reforma agraria efectiva en la nación. Aparte, en esta época se da una persecución política exhaustiva a los liberales, puesto que la hegemonía del momento era conservadora. Por lo tanto, debían mantenerla y la mejor forma era asesinando a cualquier político con ideologías diferentes, para reemplazarlo por alguien perteneciente al mismo partido. En este momento el general Gustavo Rojas Pinilla comienza un golpe de Estado durante el periodo de Laureano Gómez en 1953. El 13 de junio de 1953 se dio el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla contra el presidente ultraconservador Laureano Gómez. Ese día, se dice, el país tuvo 3 presidentes: Urdaneta, Gómez y Rojas Pinilla. Colombia en ese entonces vivía una tempestad política a causa de la guerra bipartidista que cobró muchas vidas. Estructuras políticas debilitadas y conspiraciones fueron algunos de los ingredientes para un golpe más que anunciado. El golpe de Estado fue entonces apoyado por los liberales del momento y los conservadores que no se consideraban laureanistas y que hacían fuertes críticas a su gobierno. Rojas Pinilla llegaba al poder como la figura política que acabaría con la violencia. El apoyo político y popular fueron necesarios. Rojas Pinilla llegó al poder atrayendo consigo varios beneficios al territorio, como lo son diferentes obras públicas, dando voz y voto a la mujer colombiana, creando el SENA, entre muchas otras grandes aportaciones. Sin embargo, no todo es bueno. Él también censuró varios medios de comunicación y realizó un sinnúmero de saqueos de oro y platino. Las élites de los diferentes partidos políticos empezaron a presionar a Rojas Pinilla, por lo que se creó una junta militar, que sería el gobierno mientras se hace la transición de la dictadura de Rojas Pinilla al Frente Nacional. Una propuesta de Alberto Lleras Camargo para que los colombianos fuesen a las urnas en 1957 con el objetivo de terminar la violencia y despojar del poder a Rojas Pinilla. En sus orígenes, el Frente Nacional no cubrió la totalidad de ambos partidos, solo los lleristas en el liberalismo y los laureanistas en el conservatismo fueron socios. Las demás fracciones no harían parte del acuerdo. El Frente Nacional sin duda activó la vida política del país. En esta negociación entre liberales y conservadores, los partidos excluidos no se dejarían amedrentar y en respuesta a esto reanimaron la política nacional. Los presidentes que se enmarcan en el contexto de este periodo son Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y finalmente Misael Pastrana Borrero. Posiblemente el Frente Nacional fue un remedio para la violencia bipartidista de las décadas anteriores, pero produjo también enfermedades peores como lo son la violencia social, represión selectiva, exclusión, desintegración, corrupción, un país a medio camino y un pueblo desilusionado. Desde este momento se empieza a dar un surgimiento masivo de guerrillas en toda Colombia. Durante 16 años, como se mencionó anteriormente, se turnaron el poder conservadores y liberales. Sin embargo, en el año 1964, en la presidencia del conservador Guillermo León Valencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia surgen, siendo protagonistas del bombardeo en Marquetalia, el cual tuvo como objetivo recuperar este territorio a la fuerza, dejando varios muertos y posicionando de igual modo un grupo de extrema izquierda, fundado por Pedro Antonio Marín Marín, más conocido como Manuel Marulanda, y con el alias de Tiro Fijo. Este grupo acogió varios postulados del marxismo-leninismo, que a su vez se define como una teoría del movimiento de emancipación del proletariado, es decir, la liberación y autonomía de la clase social obrera trabajadora. Este año fue la cuna de varios grupos insurgentes, como ya vimos el de las FARC, pero también de otro que se autodenominó Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el departamento de Santander, más específicamente en el municipio de San Vicente de Chucurí. Fabio Vázquez, el 4 de julio de este año, en conjunto con el sacerdote Manuel Pérez Martínez, fundan esta guerrilla. Más tarde se une Camilo Torres,
un sacerdote sociólogo con pensamientos católicos, el cual cambiaría la ideología de este grupo, profesando su religión. Se proclama una opción preferencial para los pobres y tomar acciones directas en nuestra sociedad para poder generar un verdadero cambio. También inspirado en el marxismo-leninismo, plantea una ofensiva contra la oligarquía, promoviendo la lucha armada en el territorio nacional y evitando la toma de territorios por parte de multinacionales. Como gran mérito, a esta guerrilla se le reconoce el ser de los primeros en llevar a cabo clases de alfabetización, con el objetivo de que los jóvenes guerrilleros se educaran. Más tarde, en el año 1967, se funda otro movimiento guerrillero, llamado Ejército Popular de Liberación EPL, por Libardo Mora Toro, Esteban Vázquez Rendón, entre muchos otros. A diferencia de los grupos anteriormente mencionados, este se fundamenta en el promaoísmo, que es relacionado con el marxismo-leninismo, socialismo, comunismo y demás corrientes ideológicas. Este grupo armado, en el año 1991, junto a otras guerrillas como el PRT, el Quintín-Lam y el M-19, firman el acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria. 2.200 combatientes y 6.400 militantes clandestinos se desmovilizaron. En respuesta a este surgimiento del medio de nuevas guerrillas de izquierda, se crearon varios grupos insurgentes, pero con otras finalidades, los paramilitares. El paramilitarismo surgió como una estrategia contrainsurgente auspiciada por terratenientes ganaderos. Después de los años 80 también fue auspiciada por narcotraficantes y políticos, los cuales buscaban formar grupos de extrema derecha que combatieran en contra de las guerrillas. Uno de estos grupos fueron las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes fueron una coalición de ejércitos de ultraderecha que utilizaron el conflicto armado para camuflar sus actividades ilícitas como lo era el narcotráfico. Estos grupos paramilitares establecieron feudos locales en las principales áreas de influencia de la guerrilla y expulsaron a la población campesina que era acusada de colaborar con estos grupos armados. Asimismo, el narcotráfico los puso en la mira del gobierno de los Estados Unidos, quienes pretendían acabar con el que se había convertido en la organización criminal más grande del mundo. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, este grupo firma un acuerdo de paz, proceso que inició en el año 2002, dejando un marco jurídico para la creación de la Ley 975 de 2005, o más conocida como Ley de Justicia y Paz. A la vista de muchos, este proceso fue un rotundo fracaso, no porque volvieran a las armas, sino que porque dejó muchas preguntas sin resolver a todos los colombianos hasta nuestros días.